Los dos que se fueron. Damuel no vino al día siguiente o el día después de eso. Como ni siquiera se me permitía ir a la plaza, no tenía nada más que tiempo libre, que pasé pensando en el contenido de mi tercer libro ilustrado y haciendo sonajeros de peluche con Tully. Aparentemente iba a darle el que le había hecho a la hija de Corinna, Renate. Lo traeré cuando vayamos a su casa a ver al bebé. Vamos a verla, ¿verdad? Sería un poco incómodo si no fuéramos dados lo mucho que la compañía Gilberta nos ha ayudado, sin mencionar que Beno nos dio un regalo cuando nació Camille. Mi plan era visitar a Corinna una vez que todo el peligro en el aire se hubiera calmado, y Tully estaba más que lista para venir conmigo. Probablemente las niñas también eran bastante lindas, además, tenía muchas ganas de ver a Otto enloqueciendo por su nueva hija. Pero mira. La que hiciste es más linda, Mine. Tully miró los sonajeros terminados y frunció los labios. Ella había hecho algo parecido a un oso blanco, mientras que yo hice algo más parecido a un conejo. Estaban algo grumosos ya que habíamos rellenado la tela blanca con trapos en lugar de algodón. Sin embargo, tu costura es mucho mejor que la mía. Había cosido la mía un poco al azar, pero como dijo Tully, todavía era bastante linda. Mientras estaba sentado mirando mi exitoso trabajo con satisfacción, Tully miró a mi lado y sacudió la cabeza. Si no aprendes a coser un poco mejor, nunca te casarás. Está bien. Estoy preparado para dedicar toda mi vida a los libros. Lo que los hombres buscaban en las esposas de aquí era buena salud, poder trabajar y tener buenas habilidades de costura. No cumplí ninguno de estos criterios, por lo que mi destino estaba sellado, había renunciado al matrimonio hace mucho tiempo. Al igual que en mis días como Urano, estaría bien viviendo con los libros como mis almas gemelas. Y para ser honesta, preferiría seguir haciendo y leyendo libros que casándome con alguien y luchando con hilo todo el día para ayudar a mi nueva familia. Si tan solo tuviéramos las campanas de gato para terminar estos juguetes, pensé tristemente para mí. Pero en la tarde de mi tercer día en aislamiento, Lutz vino con ellos. Johan trajo estas cosas a la tienda. ¿Para qué los necesitas?, le preguntó, girando unos cuantos en su palma. Dejan escapar pequeños sonidos de tintineo cuando las campanas más pequeñas se golpean entre sí. Bowie, Johan lo saca del parque una vez más. Son pequeñas campanillas y las estoy poniendo en estos juguetes. De esa manera harán ruido cuando los sacudas. Las campanas de gatos tenían que entrar dentro de los juguetes para que los niños pequeños no las tragaran accidentalmente. Los ojos y la boca eran solo paños estampados sin nada que quitar. Los abrí para poder poner las campanas y así completar los juguetes frente a Lutz. Sacudí los juguetes y se escuchó un tintineo desde el interior de la tela. Éxito. Camille, está hecho. ¿Puedes oír las campanas? Intenté sacudir mi conejo al lado de las orejas de Camille y parpadeó sorprendido varias veces. Todavía no podía levantar la cabeza, lo que significaba que no podía girar para mirar el juguete, pero sus ojos estaban buscando la fuente del ruido. Lindo. Eres tan lindo, Camille. Rompí en una sonrisa ante su reacción a mi juguete y segundos después comenzó a llorar. Parecía que mi camino para convertirme en una querida hermana mayor estaba lejos de terminar. Al final, fue en la mañana de mi quinto día de estar atrapado dentro que Fran y Damuel vinieron a recogerme a mi casa. Buenos días, hermana Mine. Buenos días, Fran, Sir Damuel. Buenos días, aprendiz. Damuel asintió en respuesta a mi saludo antes de volverse para mirar a papá, que todavía estaba en casa ya que su trabajo no comenzó hasta la tarde de hoy. Si me disculpa, estoy aquí por la aprendiz. Por favor, cuídala bien, Sir. Papá golpeó el puño 2 veces contra su pecho en saludo. Damuel respondió de la misma manera, una expresión seria en su rostro mientras hablaba de nuevo. Gunther, tengo un mensaje de Lord Ferdinand. El archiduque actualmente está visitando la soberanía y no estará cerca para otorgar ningún permiso de entrada en el futuro cercano. Es posible que se le muestren permisos falsos, así que tenga cuidado de no aceptar ninguno como válido. ¿Entendido? Señor, sí, señor. Papá asintió con firmeza, con una mirada dura en su rostro. Siempre fue tan genial cuando estaba haciendo su trabajo.
Está bien, adiós a todos. Ten cuidado. Nos encontramos con Lutz en la plaza y nos dirigimos al templo. Pude ver la expresión de Fran oscurecerse cuando nos acercamos. Fran, ¿qué pasa? Tu ceño está fruncido. Te lo explicaré en un momento. No es algo de lo que hablar en el tránsito, dijo antes de cerrar la boca con una expresión amarga. Sabrás una vez que lleguemos al templo, si quieres o no, agregó Damuel. Lo miré y vi que llevaba su habitual sonrisa noble que ocultaba toda emoción y no transmitía absolutamente nada. Muy bien, bueno, me voy al bosque, dijo Lutz. Bueno. Adiós. Nos separamos con Lutz frente al taller como de costumbre antes de dirigirnos a mis aposentos. Esperé como una verdadera dama para que Fran me abriera la puerta, pero cuando entré me sentí tan diferente que no pude evitar pestañear por la sorpresa. Ciertamente aquí está tranquilo. Era casi incómodamente silencioso. Normalmente podría escuchar a Dirk llorar o a Delia jugando con él o el sonido de varias personas moviéndose, pero hoy no había nada. Estaba tan tranquilo, de hecho, que podía escuchar a los chefs trabajando en la cocina todo el camino en la parte delantera. Dirk debe estar dormido, pensé mientras subía las escaleras lo más silenciosamente posible. Cuando llegué a la cima, encontré a Rosina limpiando la mesa. Eso realmente me preocupó, ya que Rosina generalmente solo tocaba música y hacía papeleo para no lastimarse los dedos. Siempre fue Delia quien hizo tareas menores como esa. Buenos días, Rosina. ¿Dónde está Delia? ¿Se siente enferma? Pregunté, mirando a mi alrededor. Rosina bajó los ojos, dejó el paño que estaba usando y se dirigió al armario. Delia ya no está con nosotros. Tomó a Dirk y regresó al sumo obispo. ¿Qué? La noticia llegó tan repentinamente que ni siquiera pude procesarla al principio. Miré a Rosina, confundida, y con mi túnica en la mano buscó palabras antes de sonreír. Hermana Mine, déjenos cambiarla antes de que hablemos. Fran no puede subir las escaleras hasta que se haga eso. Rosina me cambió a mi túnica azul de aprendiz, luego me pidió que me sentara mientras tocaba el timbre. Fran subió las escaleras con un poco de té que había preparado y dejó una taza delante de mí. Tomé un sorbo, pero a pesar de que el té de Fran siempre sabía bien, esta vez no sabía mucho. Puse mi taza sobre la mesa y los miré a ambos. Rosina habló primero. Sucedió ayer. Fran y yo fuimos a tomar nuestras siestas diarias, y cuando despertamos el cojín y los pañales de Dirk habían desaparecido de la habitación. Tampoco pudimos encontrar a Delia, así que, ya preocupado, fui al orfanato a buscarlos. Pero Dirk no se veía por ninguna parte. Según Wilma, Delia había venido a buscarlo, diciendo que lo llevaría con ella ya que son familia. Al parecer, Wilma la había dejado ir, ya que quería mostrar su apoyo a Delia que había ido hasta el orfanato a pesar de sus dudas para ver a Dirk. Ni siquiera había considerado que uno de mis asistentes lo llevara a cualquier parte, excepto a mis habitaciones. Escuché esto de Rosina y solicité una audiencia con el sumo sacerdote. Pensé que sería necesario denunciar la desaparición de la asistente de una doncella del santuario azul para que pudiera comenzar una búsqueda, dijo Fran con un suspiro. Sería un asunto serio si ella se hubiera metido en problemas con un sacerdote azul mientras yo estaba ausente. Pero en su camino para ver al sumo sacerdote, Fran vio a Delia con el sumo obispo, Dirk en sus brazos. Intentó interrogarla allí, pero el sumo obispo lo detuvo. No tuvo más remedio que preguntarle al sumo sacerdote qué sabía. ¿Cómo se permitió eso? Tomar a Delia tiene sentido dado que ella solía ser una de las asistentes del sumo obispo, pero a Dirk no se le permite salir del orfanato, ¿verdad? Anteriormente me habían dicho que no llevara a Dirk a una discusión con el sumo sacerdote, y el sumo obispo parecía que sería el tipo de persona que exigiría que los niños asquerosos estuvieran encerrados en el orfanato hasta su bautismo, así que no fue así. No tiene sentido que se permita a un huérfano como Dirk en la sección noble del templo. Fran bajó los ojos. Dirk ya no es huérfano. ¿Qué? Dirk ha sido adoptado por un noble, con la autorización del sumo obispo. La firma del sumo obispo fue suficiente para validar una adopción,
incluso sin mi firma como directora del orfanato o del sumo sacerdote si el padre adoptivo era un plebeyo. Eso es. ¿Las adopciones nobles no requieren la aprobación del archiduque? Sir Damuel nos dijo esta mañana que el archiduque está ausente. Según el sumo sacerdote, las adopciones que involucran a nobles de otros ducados no necesitan la aprobación de nuestro archiduque. En otras palabras, sin importar a dónde fueras, había personas que se especializarían en explotar las lagunas legales. Las adopciones a los que estaban fuera del ducado solo necesitaban las huellas de sangre del sumo obispo. El padre adoptivo y el niño, Dirk, ya había sido adoptado por un noble externo. Esto no es algo de lo que estar contento, ¿verdad? No, el sumo sacerdote parecía bastante disgustado. Fran se cruzó de brazos y frunció el ceño como solía hacer el sumo sacerdote, luego levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Hermana Mine, por favor, renuncia a Delia y cortarla. Sé muy bien que eres una persona profundamente compasiva, pero ella actuó por su cuenta sin la aprobación de su maestra, lo que te trajo una gran desgracia en el proceso. Ella no puede continuar sirviendo como su asistente. Deberías relevarla de sus deberes si elige quedarse con el sumo obispo. Delia permanecería como mi asistente hasta que anuncie que la estaba despidiendo. Rosina asintió fervientemente, aceptando que debería haberme alertado antes de ir al sumo obispo por cualquier cosa. Sería una cosa si esto hubiera sucedido justo después de que Delia se convirtiera en mi asistente, pero pensé que nos estábamos llevando bastante bien últimamente. La repentina traición de Delia me hizo doler la cabeza. ¿Por qué? Esa fue la pregunta que más conmovió mi corazón. Bajé la vista a Mite balanceándose antes de decir algo. Despediré a Delia. Por favor, llámala para que pueda informarle. La expresión rígida de Fran se suavizó, parecía que él pensaba que dudaría más en despedirla. Aún con los brazos cruzados frente a su pecho, dijo entendido, luego se fue. Volví a tomar mi taza ahora que la discusión se había calmado. El té que antes no sabía a nada era ahora insoportablemente amargo. Cuando Fran regresó, Delia estaba con él. La expresión bastante complacida en su rostro era un marcado contraste con la mueca de Fran. Casualmente se acercó a mí, su cabello carmesí revoloteando detrás de ella. Buenos días, hermana Mine. ¿Qué te gustaría hablar? No había rastro de malicia en su expresión. Parecía tan normal y hablaba tanto como solía hacerlo que me sentí un poco mareada, por un segundo. Incluso me pregunté si en realidad no había llevado a Dirk al sumo obispo. Pero las expresiones rígidas de Fran y Rosina me devolvieron el sentido y sacudí la cabeza. Escuché que regresaste al sumo obispo. Lo hice, dijo Delia con una expresión tan llena de alegría que estaba brillando positivamente. Cuando le dije al sumo obispo que el sumo sacerdote había buscado a alguien para adoptar a Dirk, pero no pudo encontrar a nadie, encontró a alguien para nosotros de inmediato. Y un padre noble en eso. ¿No es eso increíble? Dado que las adopciones de los nobles aquí requerirían el permiso del archiduque, y por lo tanto, se retrasarían, hizo todo lo posible para buscar entre los nobles de otros ducados. Tiene muchas más conexiones que el sumo sacerdote. ¿Eso no significa que tú y Dirk terminarán separados? Pensé que Dirk sería enviado al otro ducado de inmediato. Quizás Delia sería enviada con él como cuidadora. De cualquier manera, el sumo obispo ciertamente se había esforzado para obtener una adopción que no necesitaría la aprobación del archiduque. Estos signos ominosos me estaban haciendo visiblemente preocupado, pero Delia simplemente se rió. Dirk será criado por el sumo obispo hasta que sea mayor de edad, por lo que ya no es huérfano. El sumo obispo nos dará una de sus habitaciones de servicio y nos permitirá a Dirk y a mí vivir juntos. ¿No fue extraño? Si Dirk fuera criado en el orfanato hasta la mayoría de edad, no podría ir a la Academia Real a pesar de ser adoptado, ni podría crecer con su nueva familia. ¿Con qué propósito, entonces, los nobles habrían adoptado a Dirk? Incluso suponiendo que estaba justo después de su maná, parecía una extraña decisión dejar que el sumo obispo lo criara. Me preocupaba cada vez más a medida que aprendía, pero Delia dio una sonrisa feliz, sus mejillas se sonrojaron. Ahora no tendré que separarme de Dirk.
Si me hubiera quedado contigo, lo habrían enviado al orfanato en muy poco tiempo. Dado que Delia todavía no podía ir al orfanato, en su opinión, que enviaran a Dirk allí mientras permanecía en los aposentos de la directora fue lo mismo que los destrozaron por completo. Era cierto que incluso si ella se sintiera más cómoda con el orfanato, no vivirían juntos, y una vez que Dirk fuera bautizado, lo enviarían al edificio de los niños, donde sería aún más difícil para ellos encontrarse. ¿Qué podría decirle a Delia, considerando que ella había tomado el asunto en sus propias manos para pasar más tiempo con Dirk? Ustedes dos no están siendo maltratados, ¿verdad? No, por supuesto que no, respondió Delia sacudiendo la cabeza con firmeza. Por el momento, el sumo obispo solo le estaba mostrando a Delia su lado bueno. Si ella solo lo conociera como un amable abuelo, entonces no creería nada malo que dije sobre él. Respiré hondo. En ese caso, por la presente lo despido como mi asistente. Ahora servirás al sumo obispo. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy bien. Si eso es todo lo que tiene que decir, hermana Mine, me gustaría volver con Dirk. Su padre adoptivo llegará pronto. Se sentía como si hubiera cenizas en mi boca cuando me obligué a anunciar su despido y, sin embargo, Delia no parecía sentir nada en particular. Estaba emocionada de irse y volver a Dirk lo antes posible. Mis disculpas por haberte llamado por aquí. Pero espero que sepas que Fran y Rosina estaban preocupadas por buscarte a ti y a Dirk cuando te fuiste sin avisar. Wilma se sorprendió, Gil se sorprendió al encontrar la habitación vacía cuando regresó del taller, y yo misma me estremecí cuando escuché las noticias esta mañana. Todos estábamos preocupados por lo que podría haberles sucedido a ti y a Dirk. Me hubiera gustado que al menos hubieras dicho algo antes de que te fueras. Al final, le hice saber cómo me sentía, esperando que entendiera más lo que había hecho y que se sintiera mal por ello. Delia pensó de nuevo, luego sonrió para ocultar lo que realmente estaba sintiendo. El sumo obispo dijo que no aprobarías que tomara a Dirk, así que decidí ser más sigiloso. Me disculpo por eso. Lo siento, dijo, desviando la mirada mientras le echaba la culpa al sumo obispo. Entonces ella sabía que estaba haciendo algo que no aprobaría después de todo. Bueno, buena suerte criando a Dirk. Me imagino que las cosas no serán fáciles para ti. Gracias y adiós. Esta vez, Delia me dio una verdadera sonrisa, luego se fue para volver con Dirk. Me alegré de ver que ella era feliz, pero sabía que no había forma de que eso durara. Una vez que se fue, miré a Fran y Rosina. ¿Delia y Dirk estarán bien? No hay nada más que podamos hacer ahora que Dirk ya no es huérfano. Delia eligió este destino ella misma, dijo Rosina con firmeza. Le di un asentimiento vacilante. Tienes razón. Pero todavía quería ayudarla como pudiera, y mientras pensaba en lo que podía hacer, Fran se arrodilló a mi lado. Me tomó de la mano y me miró con ojos mortalmente serios. Hermana Mine, incluso si Delia viene a llamar, nunca debe visitar al sumo obispo bajo ninguna circunstancia, dijo. Parpadeé confundida y con una cara llena de preocupación continuó. Cuando fui a buscar a Delia, el sumo obispo insistió mucho en que fueras a su habitación a buscarla tú misma. Le repetí que no sería apropiado que una maestra dejara sus habitaciones por su asistente, y al final se fue con éxito con Delia, pero su cambio de comportamiento me asusta. El sumo obispo había ordenado que nunca me llevaran a su habitación, ni siquiera quería mirarme. Sin embargo, ahora le estaba diciendo a Fran que me llevara con él. Quería que despidiera a Delia en su habitación. Ese cambio de comportamiento hizo que Fran se sintiera incómodo, y ciertamente era extraño. Además, parece que fue el sumo obispo quien había dado la carta de invitación al noble que causó revuelo en la puerta este. El otro día. Su nombre estaba en él y la orden de caballeros fue a interrogarlo. Afirmó que solo quería fortalecer los lazos entre nuestros ducados, pero el sumo sacerdote predice que quería a los nobles dentro de la ciudad para poder adquirir Dirk. ¿Por qué el sumo obispo enviaría una carta de invitación si el archiduque no la hubiera aprobado? Parece que no lo sabía, dijo Fran. Incliné la cabeza confundida y con una expresión incómoda bajó la voz. El sumo obispo pasó la mayor parte del invierno en el templo para el ritual de dedicación,
Y dado que no es legalmente noble, rara vez es invitado a reuniones sociales de invierno. Simplemente no sabía que las reglas habían sido cambiadas. El sumo obispo técnicamente no era un noble, y por lo tanto no fue invitado a las reuniones de la sociedad noble donde el archiduque había anunciado el cambio de reglas. Por lo tanto, había intentado invitar a un noble de otro ducado como lo había hecho en el pasado. No sabemos por qué el sumo obispo le dio a Dirk a un noble externo y atrajo a Delia a su lado. Le pido que tenga mucho cuidado y se acerque al futuro con gran precaución. Las manos de Fran temblaban, tal vez por preocupación por mí. Los apreté y le asentí.